¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Y bueno, ya lo saben, este es el último miércoles de este mes de abril y por lo tanto tocaba pleno municipal en el Concello de Vigo, un pleno en el que se han tocado pues muchos temas, como es habitual. Entre ellos, pues un tema relacionado con la economía y del que se ha hablado mucho en los últimos meses especialmente, y es el auge en el número de empresas que están dejando el área de Vigo o que en lugar de optar por el área de Vigo para implantarse, se van a Portugal. Esto que inicialmente pues podría parecer que no tiene mayor relevancia y que se debe pues a una libre decisión empresarial, bueno, pues una vez que uno escarba un poquito en el tema, pues se da cuenta de que hay ciertas ayudas, el precio del suelo y una serie de medidas que se están adoptando desde las administraciones locales, nacionales, estatales en Portugal, que podrían estar favoreciendo eso. Y algunas voces en los últimos meses, de hecho la Xunta de Galicia ya ha anunciado hace algunas semanas que se ha abierto una investigación para determinar si están violándose o no las normas de la competencia de la Unión Europea, y eso podría ser por lo tanto denunciable por parte del Gobierno de España. Bien, pues el Ayuntamiento de Vigo ha aprobado esta mañana en el Pleno Municipal el llevar pues una instancia al Gobierno de la Xunta de Galicia y también del Gobierno del Estado para que planteen ya este asunto ante competencia para determinar, Carlos López Font, portavoz del Gobierno Municipal, si existe o no esa ilegalidad, ¿no? Y abrimos ya el debate. Directamente ya. Sí, efectivamente presentamos esta mañana una moción en el Pleno en el que se trata de instar tanto al Gobierno de España como al Gobierno de la Xunta de Galicia a que se adopten una serie de medidas en cuanto a impedir el uso de esos incentivos que están prohibidos por el derecho de la Unión Europea. Y básicamente es en relación con la preocupación que tenemos en la sociedad viguesa con esta deslocalización de empresas. Los datos nos dicen que en los últimos 2 años se ha producido la deslocalización de aproximadamente 30 industrias de la automoción, y bueno, esto por las informaciones que tenemos es en base a esos incentivos fiscales que se están estableciendo en Portugal, tanto desde el Gobierno central. Es un país en cuanto a estructura administrativa mucho más centralizado, pero con una amplia autonomía local, y bueno, se concreta en puesta a disposición de suelo industrial de forma en ocasiones gratuita por las informaciones que tenemos o a precios simbólicos. Esto claramente vulnera el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entendemos que falsea claramente la competencia en los intercambios comerciales y evidentemente perjudica de forma muy notable a la industria viguesa. Por lo tanto, creemos que tanto los gobiernos estatales como autonómicos, que tienen claramente la competencia en este aspecto, deben preocuparse, deben adoptar medidas y deben de establecer un esfuerzo de colaboración, pero también de exigencia a la hora de hacer cumplir las normas de la Unión Europea, las normas de competencia. Y nos acompaña por parte del Partido Popular el concejal Diego Gago. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Bueno, ¿cuál es la postura del Partido Popular? Porque votasteis en contra de esta moción. Sí, bueno, en primer lugar, otro pleno más en donde el Partido Socialista, el Partido de Gobierno, no es capaz o no tiene la intención o la voluntad de aprovechar las 4 mociones que tienen para traer casos importantes a la ciudad, ¿no? Nos sorprende una vez más, esto no es una cuestión nueva, ya he estado aquí en otras ocasiones, en otros plenos, y hemos tenido que empezar de la misma manera, pero parece que no hay una rectificación por parte del alcalde en este sentido. En relación a la competencia desleal y en relación al problema que nos atañe, evidentemente nosotros estamos preocupados, pero hay que hacer una matización. En primer lugar, el gobierno que tenemos en Portugal, el gobierno que tienen los portugueses, es un gobierno de izquierdas, es un gobierno entre el Partido Socialista y otra izquierda más a la izquierda que el Partido Socialista. Por cierto, es curioso que cuando estaba el Partido Popular, el homólogo al Partido Popular en Portugal, este tipo de problemas no ocurrían. En segundo lugar, la Xunta de Galicia y el Gobierno central, desde el minuto 1 que han detectado este problema, han iniciado digamos que han adoptado medidas para abaratar el suelo industrial, de tal forma que no sea el problema del suelo, un problema a la hora de poder instalarse o a la hora de desinstalarse empresas de la ciudad de Vigo y de toda Galicia. De hecho, no solo es el Gobierno central, sino a través de la zona franca, que depende del Gobierno central, pero a través de la zona franca donde hay mucho suelo industrial que se ha abaratado. El problema no está en el suelo industrial, el problema está en la mano de obra. Y la mano de obra, ahí es donde nosotros no podemos competir. En cualquier caso, nosotros también tenemos dudas de que el gobierno portugués esté adoptando medidas que estén rozando la legalidad. Pero la pregunta que yo quiero plantear aquí en este primer bloque es: ¿qué hace el Ayuntamiento de Vigo? ¿Qué hace el alcalde de Vigo
para que las industrias, para que las empresas que están instaladas en Vigo no se marchen. Nosotros no vemos ni una sola medida que haga el Ayuntamiento de Vigo como sí están haciendo los ayuntamientos del norte de Portugal. Y también nos acompaña en esta mesa de debate, como ya es habitual, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, decís desde Marea de Vigo que todo esto no es ni culpa de Portugal ni tal, sino que el problema se ha generado precisamente aquí, ¿no? Claro, eu quero lembrar que a deslocalización de empresas a Portugal non é agora, que agora, por desgracia, non é un problema de deslocalización, que sería, non digo que sexa máis fácil resolver. O problema é que se están instalando novas empresas, a maior parte destas 30 e pico empresas que se acaban de instalar nos últimos 5 anos. Por certo, a política dos polos de desenvolvemento industrial non é do goberno de Antonio Costa, senón que era unha herencia do goberno de Pasos Coello do Partido Socialdemócrata, o referente ao Partido Popular en Portugal. O que fixo Antonio Costa é normalizar determinadas cuestións que teñen que ver coas relacións laborais, e si é certo que o goberno de Antonio Costa introduce unha cousa que é perfectamente legal, que son as bonificaciones pola contratación, cousa que temos tamén no Estado español, e dende logo os gobernos do Partido Popular abandonaron moitas veces incentivos á contratación rebaixando fiscalmente, incluso rebaixando IVA. En Portugal hai certas rebaixas do IVA para produtos industriais que nós, por exemplo, non temos, non? Iso que ten un IVA máis longo. Nós o único que decimos nesta moción é que o Partido Socialista está plantexando algo que no seu día provocou que, por exemplo, intentáramos que Almunia fora persoa non grata en Vigo, que é as axudas do Estado, as axudas estatais a determinados sectores productivos, cousa que nos defendemos. Cousa que nos defendimos no seu día, nos sempre defendimos, non estamos a favor dos criterios de Maastricht que proíban aos países intervir na súa economía e, polo tanto, tamén financiar as súas empresas dentro da xeración de traballo. Nos non entendemos por que un Estado non pode financiar o seu sector naval, como non entendemos por que Portugal non pode financiar os sectores productivos no sentido, obviamente, dentro de márgenes legais. E os márgenes legais, decimos que o problema de Portugal é certo, non é ningún empresario galego, que somos os que tensionamos durante moitos anos para irnos ao norte de Portugal, non é unha cuestión de suelo industrial, que máis ou menos o precio do suelo industrial é o mesmo que hai nos polígonos industriais de León e Zamora, senón que un problema salarial que tenemos que resolver con cooperación sindical entre Galicia e o norte de Portugal. Carlos, esta mañana me han sorprendido las argumentaciones tanto de Marea como del Partido Popular. Primero, el tema de Almunia y lo relacionado con el sector naval no fue idéntico a esto, ni por asomo. Fue una defensa del sector naval en comparación con el trato que le estaba dando la Unión Europea a otros países y a otros astilleros. Y por parte del Partido Popular me sorprende todavía más los argumentos, porque mire, señor Gago, a mí en este sentido poco me importa quién gobierna en Portugal. Lo que tiene que importarme es que las medidas que se adoptan en Portugal afectan a las industrias de aquí, afecta al empleo de aquí y afecta a los trabajadores de Vigo. Por lo tanto, en ese sentido, ningún recibo. Pero sobre todo, me sorprende algo más que hayan votado ustedes en contra. Mire, yo estuve el día 20 de abril en la reunión de la Comisión Galega de Cooperación Local. La presidía el señor Núñez Feijóo. El señor Núñez Feijóo estuvo el día 18 de abril en Oporto recibiendo la medalla de oro de la ciudad. No defendió a la ciudad de Vigo, cuando el alcalde de Oporto ha insultado gravemente a esta ciudad y al aeropuerto. Pero más allá de eso, que nunca lo hace, de defender a esta ciudad, lo más sorprendente es que el señor Núñez Feijóo, en esa reunión a la que yo asistí, y esta es la convocatoria, dijo textualmente que había ido preocupado a Oporto por esta situación de deslocalización, pero que vino absolutamente horrorizado al enterarse de cómo se estaba actuando en Portugal, tanto desde gobierno central como desde gobiernos locales, y que se iban a adoptar medidas desde la Xunta de Galicia. Y esto es lo que decimos en la moción. Lo que decimos es distar a uno y a otro gobierno. Aquí no se puede decir qué hace el Ayuntamiento de Vigo, porque esto es tanto como hacer dejación desde gobierno central y desde gobierno autonómico de sus competencias. No, es al contrario, señor Gago. Lo que usted tiene que preguntar es qué puede hacer y qué debe de hacer la Xunta y el gobierno central. Diego. Yo no, de verdad que no salgo de mi asombro. En primer lugar, efectivamente, el señor Feijóo, Núñez Feijóo, recibió una medalla, lo tenían en Oporto. También le puedo decir que el señor Caballero es hijo predilecto de La Coruña, precisamente por favorecer al Ayuntamiento de La Coruña en detrimento del Ayuntamiento de Vigo. Algo que, por cierto, tiene una inquina ahí metida, que trata de darle la vuelta, pero eso está ahí y es parte de la historia. Mira, señor Font, si usted viene aquí a decir que el Ayuntamiento de Vigo no puede hacer absolutamente nada,
desde luego usted como responsable y como portavoz del Ayuntamiento de Vigo, del Gobierno Municipal y como titular del Ayuntamiento de Vigo, la verdad es que a mí me preocupa bastante, no se lo voy a engañar. Yo lo estoy diciendo aquí, que la Xunta de Galicia y que el Gobierno Central han abaratado el precio y han adoptado medidas para intentar que no se produzca esa deslocalización. En cualquier caso, usted debe saber que Vigo es la capital o debería ser la capital de la Eurorregión y que nosotros tenemos mucha relación, Galicia, Norte, Portugal, mucha relación en cooperación, mucha relación en digamos, cooperación transfronteriza en materia de pesca, en materia de turismo, etcétera, etcétera. De lo cual nos sentimos orgullosos, porque nosotros entendemos, yo entiendo que a lo mejor el señor Caballero está más anclado en el siglo pasado. Yo personalmente le digo que yo veo el futuro, veo el presente y veo el futuro. Y lo que le digo es que desde luego hoy en día no se trata de competir, se trata de cooperar. Y desde luego el Ayuntamiento de Vigo tiene muchísimo que hacer. En cualquier caso, le vuelvo a repetir, el señor Feijóo efectivamente reconoció que es probable que estén adoptando medidas que estén siendo bastante al límite de la competencia leal. Por eso, también el Gobierno de España adoptará medidas. Pero deba acordarse y deba darse cuenta, señor Font, que el Ayuntamiento de Vigo y que Vigo es el eje central o puede ser un eje central de la Eurorregión. Por tanto, competir no, es cooperar. Y después, las principales empresas matrices, que son las que generan empleo auxiliar, están en la ciudad de Vigo, como es Citroën y como es el Naval, que por cierto la Xunta de Galicia de todos es conocedor que ha invertido millones y millones de euros para atraer carga de trabajo tanto al Naval como a la principal industria de automoción que es Citroën. Rubén, para concluir. Bueno, para nós non é un debate local, entre outras cousas, porque gran parte da industria que se está colocando en Portugal non se podría colocar no término municipal de Vigo, entre outras cousas porque non hai suelo industrial. No ámbito, no término municipal de Vigo non hai suelo industrial e non temos un planeamento que a corto o medio plazo este plantexando alternativas de suelo industrial. Si é certo que está a Salvaterra, que hai polígonos industriais periféricos en Vigo, a maior parte deles, algúns parados judicialmente e outros prohibitivos para determinadas empresas, que son os que están condicionando tamén que determinados proxectos industriais se vayan para ali. Poñemos un exemplo. O polígono de San Pedro, que está cercano á fronteira de Galicia, o precio medio hoxe en día, a oferta na súa web, é 20 euros metro cuadrado. Veigadaña, con esa rebaixa que fixo o goberno do Partido Popular, pasou de 180 euros metro cuadrado a 107. Sigue sendo, con esa rebaixa anunciada a través de Sestur, sigue sendo absolutamente prohibitivo para moitas empresas dentro do seu plan industrial. E logo a cuestión salarial é a que condiciona a maior parte de traslados de empresas ali, sobre todo no sector textil. Entre outras cousas, porque en Portugal o salario mínimo son 530 euros e o cobra o 21% dos portugueses. O salario medio está en 800 e pico. Por lo tanto, gran parte, eso, outro día decía o alcalde de Valença do Miño, todos os empresarios galegos que se están instaurando ali, aí nesas pequenas empresas que se van deslocalizando, é unha cuestión exclusivamente de salario e tamén de cuestión que ali se considera pues, que o dereito a folga está máis controlado, que determinadas conflictividades laborais que podemos xenerar aquí, ali non se entenden, polo menos, dentro do sector empresarial, cousa que é gravísima porque é o que vai acostumando a xente a pensar que Portugal é un país desregulado en salarios. O que está a cuestión do suelo, que é o que levaba a moción, a cuestión do precio do suelo, nos creemos que non ten recorrido para decir que o precio do suelo é unha axuda encuberta de Estado, porque entre outras cousas se podría considerar que a zona franca que existe no Estado español é unha axuda encuberta de Estado porque dispón para empresas privadas de suelo máis barato. Bueno, pues yo creo que este tema tampoco parece que se vaya a resolver a corto plazo y vamos a ver qué es lo que resuelve en primer lugar esa investigación que se abrió desde el Gobierno de la Xunta de Galicia, que tiene que determinar definitivamente si se están produciendo ayudas de carácter ilegal o irregular en Portugal o no, o si se trata de un tema sencillamente de estrategia empresarial. Otro tema también que fue a este pleno municipal es el que nos dejaba unas imágenes también muy curiosas esta misma semana, las del Partido Popular de nuevo saliendo a la calle para repartir panfletos, en este caso solicitando una rebaja en la tasa de basura después de que se aumentase, se prorrogase la concesión a la misma empresa que venía realizando el servicio en los últimos años y se ampliase la concesión. El alcalde anunciaba un beneficio de 4 millones de euros, o un ahorro, mejor dicho, de unos 4 millones de euros para las arcas municipales. Desde el Partido Popular, Diego, pedís que ese ahorro se transfiera al bolsillo de todos los vigueses, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros salimos a la calle porque somos concejales de ayuntamiento y es la administración más cercana a los ciudadanos y donde hay que estar con los ciudadanos es en la calle. Por eso nos sentimos orgullosos de poder hablar con la gente de cara a cara, mirándonos a los ojos, sabiendo cuáles son los problemas que tienen los ciudadanos e intentar esos problemas traducirlos en medidas y en soluciones, que es lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, nosotros hemos presentado efectivamente una moción esta mañana
porque nos sorprende que después de escucharle en noviembre del año pasado al señor Regades decir que, bueno, pues que ya estaba previsto una redacción y era necesario un nuevo contrato a la basura, resulta que el último día, el 31 de marzo, a las 14:40, a las 2 y 20 minutos antes de cerrar el plazo, resulta que presentan una prórroga diciendo que se prorroga un año más y que va a suponer un menor coste y un peor servicio. Es decir, un menor coste porque las amortizaciones, que es lo que se ahorra de esos 30 millones de euros anuales, ya están pagadas de los años anteriores, y entonces, por tanto, se mantiene la maquinaria actual, que es la que está utilizando, que está cada vez más obsoleta y tal, ¿no? Esa es la realidad del ahorro. Entonces, nosotros lo que le decimos a los ciudadanos y lo que le exigimos al gobierno municipal es que ese beneficio, esos 4 millones de euros, que se traduzca en una menor tarifa en la factura de la basura. Eso es lo que le hemos pedido, es así de simple, así de fácil, así de coherente y que además supondría un beneficio para 143.000 contribuyentes en la ciudad de Vigo. Así de fácil. La negativa del alcalde es evidente, la negativa del Ayuntamiento de Vigo, el gobierno municipal, pues ha quedado patente hoy en el pleno municipal y lo que nos han respondido, pues lo veremos ahora aquí, es demagogia, es lo de siempre, lo vamos a destinar a política social, pero no damos ni un solo partida concreta en que lo van a destinar, ¿no? Ese es el resultado y eso es lo que hemos visualizado esta mañana. Bueno, é evidente que un contrato destas características, aparte un contrato complexo que se fixo no ano 91, que é un contrato triple, porque non é, por unha parte, a recollida de papeleiras, por outro lado, a recollida de RSU, e por outro lado, a containerización e todo o que ten que ver tamén coa limpieza viaria, é dicir, é un contrato complexo de un importe económico sustancial, 30 millóns de euros, pois, bueno, nos estábamos non tranquilos, porque, dende logo, o goberno do Partido Socialista nos ten acostumados a vivir na intranquilidade co que ten que ver coa contratación pública, e non só por estas cuestións, senón tamén polo que ten que ver das anulacións de determinados procesos. Pero, en novembro de 2015, se nos informa que se empeza a redacción do novo pliego, entendéndonos que é un pliego complexo e que ese pliego iba a estar perfectamente disponible cando rematara a concesión actual para poder ir cambiando determinadas cuestións, algunhas delas que teñen que ver co precio das tasas de liso nesta cidade e as tasas de liso sobre todo para as familias e para os pequenos negocios que siguen soportando un imposto moi alto. Bueno, a sorpresa é efectivamente que con uns minutos de diferencia se decide prorrogar o contrato. A prórroga podía estar justificada e argumentada no sentido de que este goberno municipal é incapaz de levar adiante unha modificación sustancial do contrato no que ten que ver incluso coas cuestións laborais, que non é a primeira vez que provocan unha folga do liso nesta cidade por incumplimento da concesionaria, e iso obviamente significa unha negociación tamén dentro do marco do convenio, pero entendemos que con uns minutos de antelación se nos informa e se nos informa pola prensa, o certo que o Partido Popular está facendo un panfleto con titulares de prensa, pero se nos informa pola prensa de que vai haber un aforro de 4 millóns de euros que entendemos que pode ser pola amortización de determinada maquinaria, que sería outro debate. Bueno, pois entón aquí o que queremos saber é canto vai a ser esa prórroga, se esa prórroga vai a ser o completo do que permite legalmente a prórroga, ou se se vai seguir traballando na redacción do novo pliego, porque isto, dende logo, para non ser o que sustanciaría que podamos abordar unha rebaixa do precio, porque iso que vamos a decir, 25% como plantea o Partido Popular, pero sin saber os custes de explotación e que significa a nivel de servicio e de contratación de mano de obra, pois a nos preocuparía pois abrir un melón sen ni siquiera saber cal é o recorrido. Carlos. Bueno, la prórroga está totalmente justificada por este ahorro de los 4 millones y efectivamente cuando se ahorran 4 millones y cuando se tiene la política social que tenemos en el Ayuntamiento de Vigo, acaban revirtiendo claramente en los ciudadanos. Y afirmaciones como que se va a dar un peor servicio es una afirmación del Partido Popular, nunca del Gobierno, porque técnicamente sabemos que el servicio se va a seguir prestando en las mismas condiciones. Lo que pasa es que sobre la recogida de basuras hay que decir toda la verdad. El servicio que paga el Ayuntamiento de Vigo para que los ciudadanos tengamos una recogida todos los días supone 25,6 millones de euros. Y lo que se recauda solo está por encima de los 16 millones de euros. Dicho de otra forma, de lo que se paga por ese servicio, los ciudadanos solo pagamos el 65%. Ese dato, siendo importante, es una forma de reequilibrio a través del resto de los impuestos. Pero lo peor de todo es que cuando pagamos un recibo de 85,5 euros, la distribución es esta. Es decir, para lo que es impuesto municipal, para lo que es recaudación municipal, es 27,99%. Es decir, de lo que pagamos solo va al ayuntamiento el 32%, pero la sorpresa es
que a la Xunta de Galicia, a Sogama, va el 68%. Ya me gustaría a mí que cuando se pide reducción de tasas y cuando se pide reducción de impuestos, empezásemos por la Xunta de Galicia, porque esta es la realidad del recibo. Esta es la realidad. Por lo tanto, se presta un magnífico servicio, se puede seguir prestando y se va a prestar en las mismas condiciones, y la realidad es esta en cuanto a los porcentajes y en cuanto a las cantidades que pagamos cada uno de los vigueses. Diego. Sí, bueno, al final ya le decía yo que no iba a ser capaz de responderme dónde van a destinar esos 4 millones de euros, y efectivamente ha tenido la oportunidad durante 1 minuto y medio y no lo ha dicho. Política social en general, que es lo que suelen hacer, ¿no? Cuando algo no saben dónde destinarlo, dicen a política social, se quedan tan tranquilos, y nosotros los ciudadanos tenemos que creernos que eso va a ir ahí, ¿no? En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, señor Font, es que aquí hay un problema de fondo. Ya no es que sea un peor servicio o que la maquinaria sea más obsoleta, es que es un problema de gestión que tienen ustedes constantemente. Si algo caracteriza a este gobierno municipal es el desastre en la gestión. Desastre en la gestión en las concesionarias, desastre en la gestión en el parking y la Puerta del Sol y la parking de la Puerta de la Plaza de Portugal, desastre de gestión a la hora también de renovar el contrato de la hora, desastre de gestión en parques y jardines, ahora desastre de gestión a última hora corriendo una prórroga en el contrato de la basura. Señor Font, hay un problema de este alcalde y este gobierno municipal con el desastre, con la gestión municipal. Es así de sencillo. Tienen 97 millones de euros en caja sin ejecutar. Siguen sumando y sumando y sumando. Son incapaces de poder ejecutar lo que presupuestan. Y yo le digo una cosa, es que este folleto, que ustedes dicen que le llaman panfleto, este folleto aquí nos dice muy claramente 3 o 4 cuestiones que son importantes. Una de ellas es que nos dice que tenemos el bonobús más caro de Galicia, que tenemos la retirada de vehículos más cara de Galicia, que tenemos el IBI más caro de Galicia, que tenemos el impuesto de vehículos más caro de Galicia. Esa es la conclusión, señor Font. Usted déle las vueltas que considere, pero aquí tenemos un problema constante con las principales contrataciones y contratas y concesionarias que tiene la ciudad, que prestan los servicios elementales a la ciudadanía. Ese es el resumen y es la conclusión. Para cerrar el tema, Rolando. Bueno, os cadros a veces... no, perdón, lo tiene que cerrar Carlos después, disculpa. A veces os cadros pretenden dar un impacto, pero hai unha falsedade nestas cuestións. O maior custe que ten a recollida del ISO non é a recollida en sí, senón a súa xestión. Por iso pagamos máis a Sogama. É dicir, o Gallao teremos un sistema alternativo a Sogama, pero o custe maior de recollida del ISO é almacenalo e tratalo. Por lo tanto, é normal que se pague máis polo tratamento e o almacenamento que corresponde a Sogama que pola recollida. E logo, eu discrepo que non estemos pagando 100% do servicio. Claro que se recauda 16 millóns de euros, pero nós a través dos impostos, a través da cesión do IRPF que vai aos concellos, a través da parte do IVA que vai aos concellos e a través de outros impostos, estamos pagando outra diferencia. Porque, aínda que vexamos xente limpando na rúa e non é a nosa casa, estamos pagándolo tamén. Non é un servicio gratuito que nos fai o concello, sino que o concello se nutre dos impostos dos vigueses e as viguesas e as transferencias que, aínda que non son directamente impostos de vigueses e viguesas, son transferencias que veñen das rentas do traballo ou que veñen das rentas de consumo como son o IVA. Por lo tanto, os vigueses non temos subvencionado a limpeza viaria. É radicalmente falso. O que sí é certo que podría haber sistemas alternativos a Sogama que abarataran o custe do tratamento dos residuos. E eso é un debate que hai que abrir, pero que hai que abrir no pliego. Porque hai concellos que asumiron xa que Sogama é un custe, efectivamente, estamos pagando as miserias de outras administracións no seu día deste modelo de reciclaxe, pero se tenemos que facelo co pliego en riba da mesa, é certo que o mellor sería bono seguinte pleno, preguntarlle ao concelleiro neste caso que anunciou o novo pliego cando vai a estar, porque o mellor tamén nos atopamos como queren vostedes facer coa auga, que outro día vimos no contrato, e que ahora vamos a ir a tramos de 5 anos de ampliación do contrato de Seragua, pero que o pliego do ano 94 fala dun máximo de 40 anos. Van a estar prorrogando cada 5 anos ata un máximo de 40 anos o contrato de auga nesta cidade, ou imos a traballar xa nun pliego alternativo e, polo tanto, un abaratamento dos precios? Ese é o debate que temos que abrir, non? Y una buena pregunta, Carlos. Una buena pregunta para el próximo pleno. Para el próximo pleno. Bien, a ver, yo sigo repitiendo lo que dije antes. Claro que sí, claro que los ahorros van directamente a política social, porque cuando del presupuesto de 2016 a 2017 se incrementan un 12% y estamos en 15 millones de euros en política social, claro que se incrementa. Claro que he dado la contestación. Otra cosa es que no se me quiera escuchar. Mire, yo por mucha relación que me haga ahora, basura, transporte y demás, si es que me da lo mismo. Usted y yo salimos ahora a la calle, le preguntamos a los ciudadanos cuál es su opinión sobre la gestión de la recogida do liso y nos dicen que favorable.
porque la gente está encantada con el servicio diario que se está teniendo. Y claro, luego hay otras cuestiones que yo siempre les he retado a ustedes. El día que quieran, vayan al Pleno y hablamos de los contratos de la hora y de los contratos de la grúa. Ya lo hemos hecho. Contratos heredados de la señora Porro, que ya me gustaría ver a mí heredado esos contratos en otras condiciones. Por lo tanto, mire, folleto, si ese folleto, esa información que ustedes pasan va a tener la misma finalización que el que tuvo de área metropolitana, pues están ciertamente perdidos. Utilizan estas cuestiones para la pura demagogia y simplemente para ir en contra del gobierno. Les pasó con relación al área metropolitana y al final desde Santiago les tuvieron que decir que retirasen ese folleto. Mentira. Porque era literalmente lo que decía el gobierno. Por lo tanto, yo creo que las cifras demuestran claramente, primero, una buena gestión en este servicio y en el resto de los servicios y una utilización idónea de aquellas cantidades que prestando el mismo servicio se ahorran para lo que hoy necesitan más los ciudadanos, que son en políticas sociales. Vamos a cambiar de asuntos, pero antes hacemos un alto y enseguida volvemos para hablar sobre otros temas que se trataron en el Pleno, sobre el número de agentes que están a disposición de las personas que son víctimas de violencia de género, un tema importantísimo. También vamos a hablar sobre el número de trabajadores sociales que tiene el Ayuntamiento de Vigo. Será en unos minutos aquí a la vuelta en Vigo a Debate.